Nuestra invitada de hoy nació en la Ciudad de México el 28 de junio de 1981. Es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. La caracterizan su claridad, honestidad y pasión con la que aborda sus proyectos y causas. El respeto y admiración por los actores y el oficio del cine la han convertido en una respetada y galardonada directora mexicana con un futuro brillantísimo. En TAP, hoy tenemos el privilegio de platicar con Natalia Beristain. Natalia Beristain, bienvenida al Taller de Actores Profesionales, la directora de esta temporada. Y la verdad nos place que estés aquí con nosotros. Oye, tenemos que mencionar la dinastía de la que vienes. Tu padre, Arturo Beristain, tu madre, Julieta Gurrola, tu abuelita, Dolores Beristain. ¿Estás de acuerdo que pues era un clan atípico, ¿no?, al de tus compañeros de escuela? Sí era. Igual había como compañeros, compañeras, hijos de quizá otras cepas. Estaba Jimena Montemayor, hija del grandísimo escritor Carlos Montemayor. En fin, como que había resonancias, pero sí, una tan marcada como línea actoral era la única. ¿Tienes identificado en qué se podría caracterizar los hijos de los actores y de los no actores? No lo sé. ¿Crees que tienen una visión distinta de la vida? No, yo creo que sí hay un entendimiento. O sea, sí, hay una manera distinta de mirar, creo. Me acuerdo mucho en la primaria de que, o sea, como que, sobre todo más como a las mamás de mis compañeros, compañeras, les daba curiosidad como, ¿y cómo es tu casa? Y cómo, o sea, como que se imaginaban, no sé, como... un teatro, ¿no? Exacto, o sea, que la gente malabareaba mientras se lavaba los dientes o lo que sé. Y para mí era como, pues no sé, pues no conozco otra cosa, como que pues es normal, como todas. Y luego iba a las casas de mis amigos y amigas y me daba cuenta que pues no, que eso que era normal para mí, pues de pronto era más, había una como, creo que una sensibilidad distinta y una empatía distinta y la tele, curiosamente, no me interesaba tanto como sí de pronto a mis amigos y amigas. Sí, creo que hay uno se intriga más por el que tiene enfrente. ¿Tuviste una infancia feliz? Sí. ¿Viéndolo desde ahora? Sí, sin duda que sí. La recuerdo mucho en teatros, en la Unidad del Bosque, que es este conjunto de teatros que está atrás del Auditorio Nacional. Son como 4 o 5 teatros, desde uno muy grande hasta uno casi de cámara. Y recuerdo de pronto, entre toda la chamaquiza, todos los hijos que acabábamos ahí acompañando a los papás, mamás a los ensayos, pues jugábamos a las escondidas entre los teatros. Y ahí era como de... Sabías que venían ensayos de 4, 5, 7 horas y era como, pues arréglenselas. Y ya tenías deals con los de las tienditas y... Sí, lo recuerdo. Sí, fue una infancia muy amorosa, la verdad. ¿Cuál es el recuerdo más remoto que tengas de tu madre actuando, de tu padre en escena también? O sea, ¿qué crees que puede ser lo más lejano? Con mi papá seguro que fue La Orestiada, que además era una puesta en escena que usaban máscaras, pero bueno, yo claramente ya tenía identificado quién era mi padre, pero lo mataban. Entonces padecías. Sí, era como fuerte. Y con mi mamá, seguramente no es la más antigua, pero sí es la que recuerdo como con más impresión, que era Juana de Arco en la hoguera. Mi mamá era Juana de Arco y terminaba en la hoguera. Y también te angustiaba. Y también me angustiaba muchísimo. Hay una cosa que por más que uno ligeramente entiendas que es ficción, porque pues, también tienes este tamaño y hacer como esa disociación no es cualquier cosa... Y salía de la hoguera y iba y me daba de cenar. Y entonces eso me hacía saber que iba a regresar todas las noches. Igual la sensación era muy fuerte, sí. Oye, ¿recuerdas cómo te explicaron tus padres a qué se dedicaban? ¿Qué te decían?
Uy, no creo que nunca se hayan detenido a explicarlo. Ajá. Era así, esto es casa Sí. y esto hacemos. Sí, siempre los dos se encargaron de que tanto yo como mis hermanos fuéramos parte de, pues, o sea, nunca era esta cosa como de... La vida hogar Ajá. y la vida en el teatro. No, siempre era la segunda casa. Entonces, pues sí, uno no explica cómo es su casa, ¿no? ¿Recuerdas qué te provocaba verlos en televisión, a tu papá y a tu mamá? Me parecía la cosa más rara del mundo. O sea, era como, ¿por qué estás aquí? Si te... Exacto. No, era rarísimo. Sí, me acuerdo de esa como imagen de estar viendo a mi papá o a mi mamá y ver la tele y decir, ¿cómo? ¿Consideraste en algún momento ser actriz? Sí, brevemente. Ajá. ¿Cómo a qué fugazmente. edad más o menos? Como en la pubertad, como a los 12, 13, Ajá. por ahí. Y mi mamá, que es muy lista, estaban haciendo Clotilde en su casa, Ajá. de Ibargüengoitia. Y la obra necesitaba una tropa de niños y niñas importante. Y todos esos que nos la pasábamos jugando escondidillas estuvieron en la obra en algún momento, pero fue una temporada larga, como de 6 meses. Ya cosa de la prehistoria en estos momentos. Y todos tuvieron suplente menos yo. Entonces yo me eché 6 meses de temporada de jueves a domingo, así como pues a rajatabla. Qué inteligente tu mamá, ¿no? Y entonces salí de ahí diciendo nunca no, más. no es lo mío. No. ¿Estás de acuerdo conmigo que la adolescencia es un periodo determinante? Lo que ves, lo que lees, ¿no? Sí. Lo que observas y obviamente lo que vives. ¿Cuáles fueron las películas determinantes para ti de ese periodo? Películas que te marcaron y que es evidente te llevaron a dedicarte a lo que te dedicas, ¿no? Que es la dirección cinematográfica. Híjole, va a sonar súper pesado, pero Venga. Bergman. Sí, claro. O sea, mi jefa tenía toda la colección de Bergman en la casa y sí, pues recuerdo verlo, pues no necesariamente entenderlo, pero recuerdo verlo y impresionarme. Es muy poderoso, ¿no? Yo siento que, aunque no lo entiendas, Sí, debes de tener la sensibilidad de que estás viendo algo, ¿no? sí, como importante. Con un peso. Sí. ¿Tienes alguna película favorita de Bergman? Historias de un matrimonio. Sensacional, caray. Oye, ¿en qué momento decidiste ser directora de cine? La verdad, yo creo que en el CCC, ya estando en la escuela de cine. O sea, sabía que quería hacer cine. Eso lo supe desde los 14 o 15, que justo fui a la Cineteca a ver una muestra y vi una peli que me voló la cabeza, que era Rosencrantz y Guildenstern están muertos, de Tom Stoppard. Con Tim Roth. Con Tim Roth y Gary Oldman, los Exacto. dos súper morritos. Y justo estaba en ese momento en el que si quería actuar, que si no, que qué voy a hacer, que la vida. Y vi esa peli y fue como de, ahí está, eso es. Porque Rosencrantz y Guildenstern son los primos de Hamlet. Y esta peli es... Te están contando la historia de Exacto. Hamlet desde el punto de vista de estos dos De personajes. estos dos personajes, y donde además el teatro, como en la propia obra, como en el propio texto de Shakespeare, pues, el teatro tiene un peso importante dentro de la ficción. Exacto. Y esta peli como que hacía todo eso, era peli, pero el teatro, pero la ficción, y me acuerdo que dije, aquí es. Y luego, pues eso, fui como desarrollando la intuición de que era cine, no necesariamente dirección. Y en las clases de dirección, no, en las clases de actuación del CCC, que el primer año tienes como, pues sobre todo, es como lo más cercano que uno llega a tener de probadita de lo que es actuar en la escuela, o por lo menos así era. Ahí me acuerdo que Gustavo Montiel y Ángeles Castro, que eran pues de los directivos de la escuela, me mandaron llamar después de que yo hice la presentación. No la que yo dirigía, sino la que yo actuaba. Tú tenías que dirigir una y actuar en la otra, otra de tus compañeros. Y me mandaron llamar después de que aparecí en la mía o actué en la que me tocaba actuar. Y ya estando en el CCC me dijeron, oye, creemos que deberías de considerar ser actriz. Realmente creemos que ahí hay algo y no para que dejes el CCC, sino... Pero ponemos la idea en la mesa. Y me acuerdo que me sorprendió mucho. Y ahí fue como de, no, yo voy a dirigir, de ninguna manera. ¿No actuarías ahora? Sí. Pues sí. Sí. Vamos a divertirnos, ¿no? No, ahora sí, ya le perdí el pudor. Exacto.
Empezaste siendo directora de castings de cortometraje y luego ya pasaste a ser de largos y de tele. Haces de tele y de todo. Sí, ¿verdad? hago de todo. A ver, ¿cuáles son las características que debe tener una persona que se dedica a hacer casting, a ser directora de castings o director de castings? ¿Qué mirada debe de tener? ¿Qué ojo debe de tener? ¿Cuáles son las herramientas que debe de tener esta persona? Yo creo que, en mi entendimiento, tiene que ser alguien que por un lado, entienda la actoralidad, entienda que no necesariamente porque a lo mejor alguien hizo un mal casting significa que es un mal actor o una mala actriz, o lo contrario, ¿no? Que porque hizo un casting espectacular va a poder sostener una película completa. Tiene que ser alguien como con el corazón abierto a experimentar. A mí lo que más me interesa, por ejemplo, cuando lo hacía, sobre todo como muy constantemente, yo leía los guiones y me interesaba irme como por la opción que no me daba el papel. Exacto, la no evidente. Exacto. Siento que eso también... Avanzas, así, exacto. Sí, y como directora lo vas... O sea, ahí aprendí un montón, la neta. Como haciendo dirección de casting, aprendí mucho de dirección. De ver a mis compañeros directores, directoras y a actores y actrices. Y de cómo uno de pronto te haces como una idea fija en la cabeza, escribiendo o pensando en el proyecto, y cuando te sacan de esa como cajita, como que se te mueve todo y dices, no, y después, ¡pum! Es como, claro, ¿cómo no lo había pensado? Es que... A ver, Natalia, ¿cuál podría ser el proyecto más fascinante que hayas realizado como directora de casting y por qué? Se me vienen, la verdad, varios a la cabeza, ¿Cómo? pero el primero que hice, que además me abrió también un entendimiento hacia el mundo del no actor, que fue el violín. Y quizá los proyectos que he casteado en donde se mezcla el actor natural o actriz natural con actores, para mí esos son como de los proyectos que han resultado, por un lado, un reto grande y por otro lado, pues como más satisfactorios. O sea, pienso en Abel, de Diego Luna, pienso en La Jaula de Oro, de Diego Quemada 10. ¿De qué contratación o selección te sientes más orgullosa o de quiénes? Así que dices, estuvo bien esto. Híjole, de varios, pero es que el casting de Crónica de Castas, que es una serie del Canal 11, ese estoy como muy orgullosa de ese proyecto en general, pues que además apostaba y buscaba poner otras caras en la televisión de las que estamos acostumbrados. Y para mí fue importante como ser parte. Amigos, ella es Natalia Beristain. Esto es el Taller de Actores Profesionales. Continuamos. Amigos, continuamos en el Taller de Actores Profesionales. Nuestra invitada es Natalia Beristain. Sabemos que es muy complicado hacer una película, Natalia, o sea, conseguir financiamiento. Es de los procesos más desgastantes que hay. Sí es. Obviamente, entre mejor director seas, pues hay más posibilidades de que se suceda. Pero la ópera prima es muy complicada, caray, porque finalmente tienes que demostrar. Puedes hacer los cortos más efectivos que quieras y los más celebrados, y eso no te garantiza que vayas a hacer un buen largometraje, ¿estás de acuerdo? Totalmente. ¿Cómo le hiciste para conseguir el dinero para No Quiero Dormir Sola? No lo conseguí. Estuvimos cerca de 2 años buscando financiamiento, como de las maneras usuales, pues, con fondos estatales y federales. Apliqué a la Ópera Prima CCC y no lo conseguí. Estuve cerca de 2 años hasta que dije ya. No voy a reducir el guión lo más que se pueda. Al final es un guión sustentado en 2 actrices y 2 locaciones. Más o menos, pues. Y lo voy a hacer como pueda. Entonces, entre unos pequeños ahorros que tenía justamente por algunas direcciones de casting previas, una lanita que nos dio el Estado de Morelos, una lanita, te estoy hablando de 100,000 pesos, y que hablé con mi equipo y tuve la enorme fortuna de que todas las cabezas de departamento decidieron quedarse y hacer la peli conmigo como pudiéramos. Lo más que les pude ofrecer es, ¿cuánto cuesta tu renta? Vamos a filmar un mes.
4 semanas, entonces mínimo que no te cueste venir a filmar conmigo, te pago la renta. Y pagaste la renta. Le pagué la renta a los 10 de crew que éramos. Eso fue lo único que pude como en ese momento aportar en una producción mega guerrilla, chiquititita. Fíjate, te voy a ser bien honesto. Yo vi la película, obviamente, pero no vi lo que me estás contando, ¿eh? Pues qué bueno. Lo toquearon muy bien, ¿eh? Sí, es una peli que filmamos con 400,000 pesos. Que sé que suena un montonazo de dinero y lo es, pero para los proyectos y producciones de cine, pues es realmente nada. Y después tuvimos el apoyo de FOPRO Postproducción, que fue pues lo que nos permitió terminar de como pues realmente pulir la imagen lo más posible. A mí me permitió resarcir jamás completamente lo que hubiera sido un sueldo normal, pero pagar, hicimos doblajes, hicimos algunos retakes y entonces por ahí pude pues devolver un poco de la ayuda que recibiste que en un recibí. principio. Tengo entendido que es una carta de amor a tu abuelita, a Dolores Beristain, quien murió en el 2010. ¿Platicaste con ella en algún momento sobre esta idea, sobre esta anécdota? Platiqué con ella, pero mi abuela tenía una demencia senil muy fuerte en los últimos años de su vida. Entonces sí lo platiqué con ella. En algún momento incluso fantaseé con la idea de que ella hiciera al personaje de Lola. Ajá. Pero mi abuela estaba ya muy frágil de salud y más bien fue, recuerdo mucho, junto con Gabriela Vidal, la co-guionista de esta peli, ir a visitar a mi abuela al asilo de la ANDA, al de actores, donde mi abuela vivió los últimos años de su vida. Y eso sí como pues llevarlo casi intacto al guión. Entonces está presente en todo sentido, pues. Debió haber sido muy poderoso el recrear eso en un set cinematográfico, ¿no, Natalia? Sí, fue un viaje importante. Me acuerdo mucho, hay una escena, mi papá sale en la película en 2 escenas. Es más su personaje creo que está más construido a partir de la ausencia, es como la ausencia del padre y la ausencia del hijo, para la nieta y la abuela, y aparecen 2 escenas casi al final de la película. Y hay una escena donde se mete al cuarto a ver a la mamá, a la abuela, se va y la hija le dice, no te vas a despedir de ella. Y el personaje, el papá, voltea y dice, pues, ni se va a acordar. Y eso, no en esa misma situación, para nada, porque mi padre ha sido y sigue siendo una figura súper cercana y presente en mi vida, pero para la ficción nos convenía que fuera así. Pero sí vivimos una situación similar. Y me acuerdo de estarle dando acotaciones a mi papá de cómo hacer la escena. Y como que no me estaba gustando cómo estaba saliendo. Y me acuerdo de llegar y decirle, pa, es que hazlo como la primera vez. Y entonces él entendió que yo decía como la primera toma. Y le dije, no, pa, no estoy hablando de la primera toma. Como sucedió en... Ajá. Y me acuerdo de verle la cara y además de cómo salió inmediatamente, además toda una emotividad que estaba ahí guardada, ¿no? Dime si esto es correcto. Los Adioses nace luego de que leyeras las cartas que Rosario Castellanos le escribió a Ricardo Guerra. Esto en un momento muy particular de tu vida, ¿no? Sí. Y estabas haciendo, tengo entendido, una especie de investigación ¿no? O leyendo algo que te auxiliara, no lo sé. Estaba buscando señales. Estaba terminando No quiero dormir sola, estaba en la postproducción, pensando en qué quería hacer después, con muchas preguntas alrededor de la vida en pareja, de la maternidad de una mujer que decide seguir trabajando. Yo en ese momento todavía no era mamá, pero empezaban a rondarme estas preguntas. De si ser mujer está determinado por el contexto histórico, social, cultural que te toca habitar. Y con todo eso en la cabeza, sabiendo que quería hacer algo por ahí, pero no encontrando cómo, me encontré de pura casualidad, si es que las casualidades existen, me encontré estas cartas que Rosario le escribe a Ricardo Guerra a lo largo de sus casi 20 años de relación y que están publicadas. Y ahí fue como eso, como momento de epifanía de, aquí es. Entonces fue
fue por ahí, sí. Hay dos cosas aquí. La primera, estás abordando un personaje, o sea, muy, muy, muy importante, ¿no? Para la cultura latinoamericana, de habla hispana, como quieras ponerle. Y yo, ¿sabes qué? He escuchado siempre como, sobre todo actrices, ¿no? De proteger, ¿no? La obra de Rosario Castellanos, que se dice tan bien en voz alta, ¿no? Y finalmente conlleva un desafío, ¿sabes? Porque pues tienes que evitar como todos esos prejuicios que se tienen sobre el personaje, esas ideas o incluso esas imágenes, ¿no? Y por otro lado, Natalia, la recreación de la época, porque sabes que aquí en México es muy complicado, ¿no? Porque los presupuestos no te alcanzan, ¿no? ¿Cómo le hiciste para enfrentar estas dos misiones? Creo que hay una especie de como de arrojo, de pronto un poco ciego, pero que es como lo que me ayuda a traspasar obstáculos y decir, bueno, pues es Rosario Castellanos. Y sobre la marcha fui entendiendo que no era un documental. O sea, quiero decir, tenía claro que quería hacer una ficción, pero que lo que tenía que nombrar para afuera es, esto no es un documental, no es la historia de Rosario, no es Rosario, es mi Rosario, o la Rosario de mi equipo y yo. Porque al final no nos estamos basando en ninguna biografía, es más bien lo que yo y mi equipo entendemos con sus textos, que son como casi como radiografías. Pero también es el personaje que construyo junto con Karina y con Tessa. Entonces fue más por ahí, como en decir, pues vamos a quedar mal, como sea, vamos a quedar mal con alguien. Entonces puedo operar pues vamos a hacerlo. Exacto. Podemos operar a partir de eso o a partir de que nos importa hacerlo y a quien le guste bien y a quien no, pues también. Oye, ¿y la recreación de la época, qué pensaste ahí? Creo que luego pecamos de, como no tenemos los grandes presupuestos, pero estamos haciendo época, pues quieres que se vea todo, que se vea que estás haciendo época. Y aquí lo que optamos fue por lo contrario. Realmente escoger 2 o 3 balas donde podíamos abrir el cuadro, que además tenía que ver más con las locaciones, con la UNAM, con Chiapas. Sí, eso sí lo noté perfecto. O sea, vi tu cuadro muy cuidado, muy estético, ¿sabes? Como siguiendo obviamente una línea, ¿no? Establecida, pero sí, muy administrado. Y es evidente, pues, ¿no? Pues es que era un poco... Digo, también la propia historia lo daba, pues. Estamos en la intimidad, en la casa de una pareja, entonces, pues de eso no va. puedes contar una épica a cuadro cerrado, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Natalia, has encontrado una fuente de trabajo también dentro de las series, ¿no? Que están muy en boga. Has hecho prácticamente, o sea, has tocado no sé cuántos géneros. Ya o sea, sé. de todo tipo. Biopics como Luis Miguel, El secreto de Selena. Luego hiciste Historia de un crimen colosio, Monarca, El presidente. ¿Qué encuentras en esta beta, en esta parte? Como directora, obviamente. Curiosamente, bueno, no sé si curiosamente, también tiene que ver con que durante casi 3 años no he parado de dirigir tele, pero hoy me siento mucho más afianzada y mucho más con la capacidad de decir, soy directora, ese es mi oficio. A eso me dedico y a eso me quiero dedicar hasta que me dé la energía. Y eso creo que estos 3 años de mucha tele me lo ha dado. Porque también, claro, yo he hecho mis 2 películas, una con 10 personas, la otra ya con un equipo mucho más numeroso, pero con mis mancuernas base, con Dariela Ludlow fotografiando, Miguel Sbertfinger editando, Rafa Ley produciendo, en fin, con gente con la que soy afín. Ajá. Y en la televisión, pues llegas y es como... Pero es un ejercicio muy interesante, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. O sea, también eso... Profesional y personal. Totalmente. O sea, el presidente, por ejemplo, cuando el presidente se filmó en Chile y yo me viajaron a Chile a dirigir chilenos con una mega productora como Fábula. Y me acuerdo de llegar a la primera sesión de trabajo con una mesa gigante y que yo era la única que nadie conocía, que ellos pues ya todos se conocían, han trabajado juntos. Y trabajar con Benjamín Echazarreta, el fotógrafo oscarizado por La Mujer Fantástica, pues como grandes nombres. Y fuera de mi país, de mi contexto, de lo que estoy acostumbrada, filman menos horas, en fin. Y de pronto
saberme al mando de un equipo de esta naturaleza y ver que la cosa avanza y funciona y nos entendemos y abrimos diálogos y de pronto nos ladramos, pero bueno, normal, se traspasa. Ese ejercicio pues me termina como de fincar y decir, pues lo puedo hacer. Y no solo lo puedo hacer, me gusta mucho hacerlo. Pero no lo sé. Creo que por un lado he ganado velocidad en toma de decisiones y practicidad en set. Que eso es bueno. Que no es poca cosa. Pero también me pregunto, bueno, ¿cómo voy a hacer para ahora llegar a hacer una peli en donde en lugar de hacer 12 páginas al día, haces 3 y no querer correr, ¿sabes? Claro. Pero no lo he hecho todavía, así que veremos. Amigos, ella es Natalia Beristain. Esto es el Taller de Actores Profesionales. Continuamos. Amigos, estamos de regreso. Esto es el TAP. Nuestra invitada es Natalia Beristain. Dice Ingmar Bergman. Natalia, no hay otra forma de arte que vaya más allá del conocimiento ordinario como lo hace el cine. Directo a nuestras emociones, profundamente al cuarto oscuro del alma. La pregunta es esta. Tus 2 primeros largometrajes son muy personales, sin lugar a duda. Pero también pues, tienes el oficio de contar historias que son totalmente ajenas a ti. No sé, El Presidente, Selena, ¿no? ¿Con cuál de las 2 formas te sientes más cómoda? Cómoda, sin duda, con las que no tienen que ver conmigo. Claro. Pero que me importe, pues tiene que ver... son los proyectos personales, como Los Adioses incluso, que hasta que no llegué a editar, no me di cuenta de lo profundamente ligado que estaba a mí. Fue una sorpresa, no necesariamente grata, pero eso me hizo entender por qué fue un proyecto que también pasé. Pues cuando uno hace una peli, por lo menos en este país, más o menos en la norma general, pues es un proyecto que te echas en 4 o 5 años. Entonces es como crece contigo. Y hay veces en las que es la razón de origen no necesariamente es la del final. Pero hay algo que te hace como jalar la carreta, ¿no? Entonces, sí, tienen que ser, son historias o preguntas en donde sí se me va la vida, que no es necesariamente donde uno se siente más cómodo. ¿Cómo nace la idea de castear como gran directora de casting que eres a tu hija Jacinta en este cortometraje que se hicieron durante el confinamiento, producidos por los Larraín, creo, ¿no? Sí. Para Netflix. Así es. Era una producción entre Fábula y The Apartment, los italianos. Pues es que las reglas, las pocas reglas que nos daban a los directores y directoras que fuimos invitados, era la duración, que al hacer el corto no rompieras las reglas de confinamiento pues de tu localidad y hacerlo con lo que tuvieras en tu casa. Y en mi caso, pues las reglas de confinamiento pandémicos era cuando estábamos todos y todas guardados y guardadas, y yo pues vivo con mi hija. Y ya habíamos en algún momento, Jacinta hace una brevísima aparición en Los Adioses, es su primer cameo en el cine. Y desde entonces, como que cada vez que hablamos de Los Adioses o alguien lo menciona, yo volteo con ella y le digo, ¿quién sale en Los Adioses? Y ella dice... ¿Le ves madera de actriz? Digo, yo sé que es muy chiquita, pero se sabe, luego lo ves, ¿no? No sé si se sabe luego, pero sí lo veo. Bueno, sí. Buena suerte. Obviamente vamos a hablar en el renglón de directora de casting. Hay tantas cosas que podemos platicar en este espacio que no nos va a alcanzar el tiempo, pero ¿qué es lo que buscas tú en un actor o una actriz? ¿Tienes identificado qué es lo que te atrae inmediatamente de un intérprete? Que no llega con una idea predeterminada, que se presente como una especie de lienzo en blanco. Y eso creo que lo he ido aprendiendo de la mano de los actores y actrices con los que he podido trabajar. Que no importa las carreras gigantes que tengan detrás y las horas vuelo que te llevan a ti por delante, se prestan a jugar y a que tú les digas, quiero esto otro, y eso no quiere decir que no lo cuestionen o que no tengan dudas o que uno no llegue a un punto en común. Al final es una colaboración, pero no llegan con este es mi personaje y vamos a trabajar alrededor de eso, ¿no?
¿Cuál es la cualidad que valoras más de un intérprete a la hora de estar trabajando? La escucha, que creo que probablemente eso también viene de crecer en los teatros escuchando los ensayos. Yo entiendo que la actuación, antes que otra cosa, pasa por el otro. O sea, yo puedo estar dando mi mejor interpretación, mi mejor creación, que si tú no estás siendo receptivo a ello, entonces está coja. Pues hay que escuchar y reaccionar ante el estímulo, ¿no? Totalmente. Y entonces esa primera intuición de la escucha me parece fundamental para con cualquier intérprete. Parece, digo, que es algo muy obvio, pero, Sí, pero no es lo tan es. fácil, exacto, encontrarlo. ¿Te consideras una directora exigente? Quiero pensar que sí. No lo sé. Me considero una directora que busca el trabajo en un equipo. Eso sí. Y elevar la barra personal cada vez, pero exigente. Sí, es que me cuesta trabajo la palabra exigente, pues. Pero digamos que sí. ¿Cómo construyes ese vínculo tan importante que hay en el quehacer cinematográfico en tu caso, con las directoras de cinematografía? Es Dariela con quien... Es Dari. Sí. Dariela Ludlow. ¿Por qué te entiendes tan bien con ella? Es muy curioso porque hay... no necesariamente compartimos los mismos gustos, que de pronto para una directora y fotógrafa como La Mancuerna puede sonar a esquizoide, pero justo creo que lo que hace es complementar nuestras miradas. Y nos la pasamos bien en el set. Eso es como una cualidad que busco también. Está bien, estamos haciendo una peli y se nos va la vida de por medio, pero no estamos descubriendo la cura contra el COVID. Exacto. No es tan importante. Finalmente, digo, conlleva un compromiso, me queda claro, pero es una película. Sí. Es una obra de teatro. Entiendo a la gente también, porque me encanta sentir la pasión. No, por supuesto. Pero también, y lo estábamos platicando antes de entrar al aire, ¿no? Que te comentaba de la experiencia de Pequeña Voz. O sea, sentía que estaba pasando por una catástrofe, pero también dije, es una obra de teatro y va a pasar. Sí. ¿No? Sí, es como... Eso no quiere decir que no haya rigor y que no Exacto, es otra haya cosa. profesionalismo y que no haya pasión, pero de ahí a generar un ambiente denso, donde no sea como grato para ambas partes, siento que no. Oye, Natalia, por ejemplo, en el quehacer de las series televisivas, de repente llegas contratada y te has topado con ambientes tóxicos que ya están establecidos. ¿Y qué haces, Intento mucho darle la vuelta, la verdad. Sí me interesa, casi por sobre todas las cosas en el set, generar un ambiente de trabajo suave y generoso. Sí creo que cualquier proyecto, sea personal o sea algo en donde me invitan a trabajar, parte de mi tarea como directora es hacer que sea un ambiente propicio también para la creación. Pues yo no entiendo que nadie pueda pensar y proponer si está hecho una manojo de nervios. Entonces sí intento, desde mi lugar de poder, que al final pues en las pirámides de lo práctico de los sets funcionan, pues cambiar esas dinámicas, no permearme y permitir que me contaminen a mí, sino darle la vuelta. ¿Qué sucede, Natalia, cuando llegas contratada a dirigir una ficción y te topas con actores protagonistas que no consideras talentosos y que tú como directora de casting, que eres también, dices, estos están mal casteados? Pues intento go with the flow, o sea, como escoger mis batallas. Exacto. Sí, porque el hígado no lo merece, ¿estás de acuerdo? No, y también digo, pues por eso me están contratando, pues para que yo intente con mis herramientas, pues sacar las mejores herramientas del que tengo enfrente. Hay veces que uno de pronto se sorprende, por ejemplo, he tenido gratas sorpresas también. Sí, exacto. Pero si no, pues eso, la que sigue. ¿Cómo ha sido tu proceso, Natalia, para encontrar un equilibrio entre la forma y el fondo de tus películas?
Ha sido un proceso muy cerebral. Yo tengo claro que a mí, naturalmente, lo que me gusta y donde me siento más directora es trabajando con los actores y con las actrices. Y eso de pronto puede hacer que descuide lo formal. Uh-huh. Pero por eso tengo una colaboración tan estrecha con Dariela, con la fotógrafa, o intento generarla de igual manera con quien sea que esté en el diseño de producción o el vestuario. Necesito otros ojos que me ayuden como a yo no perder la brújula del total. Y, por ejemplo, el salto entre No quiero dormir sola y Los adioses. No quiero dormir sola, como te contaba, fue una peli muy pequeñita en cuanto a presupuesto. Los adioses se filmó ya pues, una peli de época que transita entre distintas décadas, con 2 parejas de protagonistas. No había manera de hacerla de una manera, pues como hicimos No quiero dormir sola. Uh-huh. Y me acuerdo de, claro, No quiero dormir sola, yo me levantaba, manejaba mi coche, pasaba por el crew, subía el equipo a mi camioneta, llegaba y desmontábamos. Y aquí, pues, pasó una camioneta por mí, pasó por Dariela, llegamos al primer set, que es una escuela gigante, hermosa, art déco, y dimos la vuelta como para estacionarnos y había una calle entera, pues, con los camiones de cámara, equipo, vestuario, maquillaje, campers. Y me acuerdo que Dariela y yo volteamos y nos vimos así con cara de... we have come a long way. Y fue... Lo único que nos dijimos fue como, ok... y claramente lo veníamos preparando antes de filmar, pero fue, ok, No quiero dormir sola tuvo estas condiciones, pero ahora nosotras tenemos que subir nuestra propia barra y elevar nuestro propio nivel. Uh-huh. Y creo que lo conseguimos, pero que eso solo nos abre ventanas más arriba para el siguiente proyecto, ¿no? Oye, tu puesta en escena, tu puesta de cámara, ¿eso lo planeas en la pre o durante el rodaje? En la pre. En la pre. Ensayo... Bueno, hacemos el en las 2 pelis hemos hecho el shooting completo de los 2 guiones, que me sirve para también llegar a la locación y aventar el shooting por la ventana. O no. En ese sentido soy muy nerd, pues necesito traer la tarea hecha uh-huh. para después entender si lo que me está dando el momento es otra cosa y entonces nos olvidamos de eso, pero ya tenía algo pensado. Pero generalmente es una mezcla de todo el trabajo que se hizo en la pre, entre la visualización que hacemos Dariela y yo con el shooting y el trabajo que hago con los actores. Ensayo mucho, que no es usual en el cine. Uh-huh. Ensayamos, en los 2 proyectos hemos ensayado entre 2 y 3 meses antes de filmar. La influencia del teatro, ¿no? Sí, en tu vida. Totalmente. Sí. Es que sí, yo también soy de ensayo. A mí, que no... Es como... Porque además en el set suceden tantas cosas que quitan tu atención de lo que tendría que estar pasando, que si ya lo traes preparado, pues entonces yo creo que realmente más mi trabajo está en la preparación y en la edición que en el set, con los actores, quiero decir, por raro que parezca. Siento que con los actores y actrices lo que hago es como llegar a modular en set. Y realmente la construcción viene de antes y termina de solidificarse en la edición. Amigos, ella es Natalia Beristain. Esto es el Taller de Actores Profesionales. Continuamos. Amigos, estamos de regreso. Concluimos nuestra entrevista con Natalia Beristain. Dice Jean-Luc Godard, una historia debe tener un comienzo, un medio y un fin, pero no necesariamente en ese orden. Así es esto, ¿no? Estamos hablando de que, sin duda alguna, vives un momento bien importante. Creo que es una circunstancia muy interesante para ejercer la dirección cinematográfica. Hay muchas mujeres directoras y muchas mujeres en otros departamentos también. ¿Qué opinas de esto? ¿Hay un camino todavía que recorrer? Sin duda. Sí, sin duda. Pero creo que hay buenas noticias. Creo que, como dices, el otro día, porque ahora en la pandemia uno tiene tiempo, me puse a hacer un listado de las directoras en activo en nuestro país. Y lo único que hice fue como
la única referencia que tomé fue con un largo filmado, ni siquiera estrenado. Conté cerca de un poco menos de 85. Y fue una lista que de hecho después cotejé con otras amigas directoras y algunos nombres se sumaron, pero eso, somos poco menos de 85. Y creo que si hubiera hecho ese mismo ejercicio hace 20 años cuando empecé a estudiar cine, creo que difícilmente habrían sido la mitad. Creo que en 20 años se ha exponenciado la presencia de directoras, y no solamente directoras, sino en las otras ramas creativas en los sets, pero sigue siendo una industria absolutamente dominada por el género masculino, porque así ha sido y nos toca seguir como manteniendo las puertas abiertas para las generaciones de cineastas mujeres detrás de nosotras. Pero de que falta un montón, pues no es nada más que hayamos mujeres dirigiendo, por ejemplo. Pues el patriarcado nos atraviesa a todos y a todas. Es que es una paradoja, perdón, Natalia, porque Sí. Finalmente pues son estas noticias buenas, pero también hay noticias terribles de 10 feminicidios diarios, Sí. ¿no? En este país nada más, ¿no? El año pasado hice un corto documental sobre violencia de género. El año pasado eran 9 mujeres asesinadas al día en este país. Un año después, la cifra subió, ya está en 11. Entonces, por un lado, la burbuja del arte y la cultura Exacto. pues permite que la conversación avance hacia otros lados, pero pues seguimos viviendo y habitando en una sociedad profundamente violenta, machista, y mientras eso también desde nuestro quehacer no logremos como hablar de ello con otra mirada, pues también se va a seguir como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es la vida en el oficio del director de cine? Básica. Pues como que con qué otra cosa vas a dirigir si no es con tu vida, pues ahí puesta, con tu experiencia y con tu conocimiento y con lo que vas viviendo, y que eso va permeando no solo las historias que quieres contar, sino cómo las quieres contar. ¿Qué tanto te importa la crítica? ¿Qué tanto te afecta la crítica a tu trabajo? Positiva y negativa, obviamente. Sí, pues digo, siempre que alguien hable bien de tu trabajo, pues el ego lo agradece. Pero sobre todo lo que ha sido para mí como muy rico es de pronto leer, no sé, textos que de pronto la gente escribe sobre las películas que he hecho y entender cosas de mis propias películas gracias a la mirada de los otros. Qué curioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es muy chingón. Y las otras, pues, así como también uno se soba el ego, pues también te pegan al ego, pero al final, pues uno no hace el cine para eso. Oye, ¿tus papis qué tal? Son como críticos. ¿Les llevas tú tu trabajo? O sea, la opinión de ellos, ¿les has enseñado cortes de tu trabajo, de películas? ¿Qué piensan? Cortes no, pero los guiones sí. Sí, para mí se vuelven como una mirada fundamental. Con mi papá tengo mucho esa relación, sobre todo. O sea, yo no... Todos los guiones que he trabajado siempre pasan por sus ojos. Oye, en Pentimento diriges a tus papás. Ajá. ¿Cómo fue dirigir a tus padres? Esa es la primera pregunta. Fue una experiencia. El primer día que los tuve juntos, estábamos filmando sobre... La locación principal era un teatro, el teatro del CNA. Y me acuerdo que el primer día que los tuve juntos, volteé con mi asistente de dirección y le dije, espérame tantito, ahorita vengo. Y me fui a darle como 4 vueltas al teatro, así de, ¿en qué momento pensé que esto iba a ser una buena idea? Estoy loca, ¿cómo se me puede ocurrir? Y luego ya, regresé al set y fue como de, venga. Y terminó siendo un proceso muy gozoso, de mucho aprendizaje, de entender que también ahí había cosas que me interesa seguir replicando para adelante, que tiene que ver con la familiaridad y con también entender... pues conozco a mis padres no nada más porque son mis padres, sino porque los he visto en todos sus montajes desde hace casi 40 años. Y sabes hasta dónde son capaces de llegar, Sí. ¿no? Y de lo que son capaces de hacer en Sí. escena. Oye, ¿qué dijeron tus papás cuando vieron el cortometraje? Creo que de las cosas que más guardaré en el corazón, mi mamá, que es mega crítica con su trabajo,
y que generalmente en pantalla le cuesta mucho trabajo verse, me acuerdo que volteó conmigo y me dijo, es de las primeras veces que me gusta lo que hago en pantalla. Y eso para mí fue el mejor como... halago, cara. Ajá. ¿Cómo has logrado equilibrar tu vida profesional, la cual es muy activa? Has estado trabajando mucho continuamente. Y tu vida personal. Eres mamá de Jacinta. ¿Qué edad tiene Jacinta? 5. 5 años. ¿Cómo le haces, caray? Pues tengo la enorme fortuna de tener a un cómplice en Kisa, en el papá de Jacinta. Ya no somos pareja, pero no somos pareja sentimental, pero somos pareja en cuanto a ser los padres de Jacinta, los mapás de Jacinta. Uh-huh. Y hemos hasta ahora logrado como echarnos la mano, encontrar modelos de trabajo y de sincronía para que ninguno de los dos deje de hacer los proyectos que le importan. También me ha obligado a escoger con mucha más puntualidad dónde quiero dedicar mi tiempo si es que voy a estar fuera de mi casa. Además de tener una red con mis padres, los abuelos, las amigas, Betty, que trabaja en mi casa desde que mi hija nació. Entonces, no soy yo, pues tengo una red detrás de mí que me permite eficientar tiempos. ¿Sabes cuál es tu búsqueda como cineasta, Natalia? ¿Qué tipo de proyectos te interesa filmar? No, pero eso me gusta. Quiero decir, creo que el otro día veía un pequeño documental de Roger Dickens, de este fotógrafo increíble, y le preguntaban sobre su estilo. Y él decía que esperaba no tener uno, porque si un fotógrafo, o yo pensaría un creador, tiene un estilo, entonces, sobre todo en el cine, porque creo que la pintura o la música podría ser otra cosa, pero en el cine entonces creo que hay un elemento en donde se puede volver predecible y reiterativo. Entonces, me importan las películas de personajes, porque me gusta dirigir actores, porque lo disfruto, pero también la televisión me ha hecho entender que puedo hacer otras cosas que son más visuales o más de trabajo de edición. Entonces, esto para decir que no tengo necesariamente un tipo de cine que me interese, más bien me interesa ir descubriendo otros formatos que a lo mejor no, de entrada al hacer mi primera película hubiera dicho, no, sí, yo los dramas. Uh-huh. Hoy siento que no y que eso está bien. ¿Te has puesto a pensar qué es lo más importante que le has aprendido a tu mamá y a tu papá, profesionalmente hablando? Bueno, puede ser personal, que finalmente lo llevas, ¿no?, al trabajo, ¿no? Creo que su gusto enorme por lo que hacen. No veo a ninguno de los dos siendo otra cosa que actores. Y eso me permitió encontrar mi vocación, pues. O sea, una vez que entendí que el sí era el cine y que era la dirección, entonces empezar a gozarla y a disfrutarla y a divertirme, porque no me veo haciendo otra cosa. Esa es la última pregunta de la entrevista. ¿Por qué seguimos contando historias? ¿Y por qué tenemos esta necesidad de hacerlo? Y no sé si a ti te ha pasado, pero estos momentos que estamos viviendo nos ha llevado a resignificar muchas cosas, ¿sabes? Uh-huh. No me refiero a ser mejores o peores personas, no lo sé, pero sí creo que sí ha cambiado el significado de muchas cosas, ¿no? Y se va a manifestar en el cine, creo. Sí. Yo creo que hay algo como de ritual en contar historias. Y que en gran medida eso ha hecho desde los griegos, pues. Eso ha hecho que evolucionemos como especie. Porque contar historias me hace espejear contigo o con él o ella. Y abre preguntas. Y creo que de eso se trata.
que hay una curiosidad infinita detrás cuando uno cuenta historias. Y que eso probablemente permita que en estos momentos todo eso, las preguntas, el rito, la curiosidad, nos abran a buscar una sociedad distinta a la que habitábamos, porque claramente esa no estaba funcionando. Lo único que estamos seguros en esta incertidumbre es que lo mejor de tu carrera está por verse. Te lo puedo hacer, de verdad. Gracias por tu generosidad y tu tiempo sobre todo. Un abrazo fraterno y bien fuerte a tu mamá y a tu papi, que los queremos aquí en particular en el taller. Y siempre bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Natalia Beristain. No, hombre, qué chido.